La verdad que sí. Y la razón es porque pues conozco a varios de ustedes, especialmente al que camina por mi cuadra, el Jerry. ¿Dónde está el Jerry? Allá está arriba, allá está en el sonido. A los diáconos, hermanos, todos los conozco, ahí los veo por mi vecindario, hermanos, amén. Dan miedo a veces, pero son buenos muchachos. Ahí los veo en la cuadra. Hermanos, gracias, hermano Marvin, por recibirnos esta mañana, hermano Calixto, su esposa Águeda. Y quiero decirles algo especial. También conozco a un grupo de muchachos, some youngsters, algunos jóvenes, niños que van a la escuela. Conozco a Fabián, que es el hijo de Marvin. También a Iker, Daniel, David y Abigail. ¿Dónde están estos niños? Levanten la mano. There you go, allá está. Yo soy maestro también, I'm also a teacher. Y de vez en cuando también me involucro en las escuelas locales aquí en San Bernardino. Y me ha tocado darles clases a estos muchachos. A todos los a todos los pasé, amén. A todos les di un 100 o un 80 creo por ahí, ¿no? Les di clase a los muchachos de ciencias. Y la verdad, como yo les digo, me siento identificado. I feel identified with this church, con esta iglesia. You guys are special people. Ustedes son una gente muy, muy especial. No vine solo. My wife is not here. Mi esposa no está aquí. Está ayudando. Ella dirige cantos ahí en la iglesia de Inland, que tenemos ahí en Colton, que tenemos 8 meses de haber llegado. 8 meses de haber llegado. Vivimos aquí cerquita, live en Loma Linda, y tenemos ya 11 años. Vine ya a la tierra prometida, hermanos, amén. Ahí ya llegué y dije, this is mine, man, aquí nadie me saca. Y tenemos 8 meses apenas que nos transferimos. Venimos de allá de la iglesia de Emanuel, allá en Anaheim, California, allá al lado de Disneyland, hermanos, amén. I used to watch, miraba los cohetes a las 9:30 de la noche, hermanos, all the time. Cuando tronaban los cohetes ya decía yo, it's time to go home, amén. Y ahí estaba Disneyland al lado. Y la iglesia de Emanuel era una de las iglesias pues que recibía muchas visitas. Pues los hermanos no iban they wouldn't go to Disneyland on Saturday porque iban al culto, amén. Y ya después de haber recibido la palabra de Dios, ahora sí se iban a encontrar con Mickey Mouse, amén. Siempre me encontraba gente ahí en la iglesia que venían de turistas and they would find our church. Pero saben, hay algo que me preocupa. There's something that worries me. Hoy dijeron que se cancelaba la actividad en la tarde, pero tenemos clases esta tarde, amén. Hicieron tacos, pupusas, chiles rellenos, menudo, amén, right? Para que todos se queden a comer. Because we're going to have 2 classes. Vamos a tener 2 clases muy buenas esta tarde. Y quiero compartir con ustedes, number 1, vamos a la primera clase, the first class, all right? I'm advertising this. Ahora sí lo estoy dando yo promoción. Número 1, cómo dar estudios bíblicos y cómo preparar sermones que transformen vidas. ¿A cuántos les interesa eso? Amén. We all have to share Jesus. A todos tenemos que compartir a Jesús. Amén. But how to do it in a powerful way. Cómo hacerlo de una manera poderosa. I want to share that with you. Esa va a ser la primera clase. Va a ser práctica también. Y número 2, cómo ministrar. How to minister in a multi-generational church. Una iglesia multigeneracional. Y cómo ministrar en una iglesia multicultural, multicultural. Ese es el desafío que tenemos nosotros los latinos. Porque we speak Spanish y hablamos inglés, and we could go back and forth, lo cambiamos así nomás, amén. That's Spanglish, right? Ese es el Spanglish. Y mis hermanos, tenemos ese desafío. And it's going to be practical. Y lo voy a quebrar en small groups, en grupos pequeños, para que podamos sacar ideas. And implement, y cómo implementar para que esta iglesia siga creciendo, siga fortaleciéndose y podamos ministrar. We can minister in a multi-generational, diferentes generaciones y en la cultura que nos toca a nosotros vivir. El pastor Gustavo me avisó de que tuvo que salir a México y oro por su querida madre. Antes de mencionar eso, quiero mencionar que vine con mi esposa, con mi mamá. Mamá, ponte de pie, por favor. Esa es mi jefita, right? Gracias, mami, por venir conmigo. Mi esposa me la echó.
Cuídenmelo, dice, espanten las muchachas de la iglesia. Viene mi madre conmigo, me está visitando del estado de Colorado. Gracias, mamita, por estar aquí con nosotros. Thank you. Pastor Gustavo y yo trabajamos juntos, su pastor, trabajamos juntos en el barrio, Boyle Heights, East LA. Era tierra santa para mí. You know why? ¿Saben por qué? Porque mi jefita ahí, a unas cuadras de la iglesia hispanoamericana, Spanish American, allí me tuvo. I was born right there. Y cada vez que yo salía de la oficina pastoral, junto con el pastor Gustavo, veíamos el edificio, el Hospital General Antiguo. ¿Cuántos conocen aquel lugar, hermanos? Amén. También conocen el King Taco ahí en Boyle Heights. Amén. Right? First one, ya lo hicieron un lugar histórico, la Plaza del Mariachi. Ahí nos íbamos el pastor Gustavo y yo a comer tacos, hermanos. Amén. Después de la iglesia, después de los estudios bíblicos. Y saben, allí trabajamos. Yo llegué, estaba un par de años y entonces me asignaron al pastor Gustavo. Cuando llegó el pastor Gustavo junto con Areli, llegaron, su niña mayor estaba más pequeña, las otras dos no habían nacido. Y yo vi al pastor Gustavo con ganas de servir, con ganas de crecer en el evangelio. Y saben, el pastor Gustavo, él fue mi Timoteo, él fue uno de los asociados que yo tuve, que más cercano pudimos yo sentir su presencia y su amistad. Admiré mucho, I admired him, y las ganas que traían él, su esposa, que también acaba de sacar su doctorado. Ella estaba estudiando enfermería en aquellos días, con una bebita en sus brazos. And I looked at them and I said, you know what, God, gracias por enviarlos. Trabajamos 2 años ahí en la iglesia hispanoamericana, vivían en una casita enfrente, ahí de la iglesia. Y fue el pastor Gustavo un buen asociado para mí. Yo le he dicho al pastor Gustavo, pastor, ahora que estamos pues prácticamente cerca el uno al otro, we're close together. Vivimos ambos en Loma Linda. Yo le he dicho, pastor, tú tienes una iglesia que Dios ha utilizado con gran poder, San Bernardino Spanish. La última vez que yo estuve aquí era cuando el pastor Alfonso Valenzuela estaba vivo. Estaba aquí con nosotros. ¿Cuántos nos acordamos del pastor Valenzuela? Man, what a guy. Una de mis personas que yo admiraba. Trabajé con él en diferentes proyectos. And I miss him. Lo extrañé cuando él falleció. Era la verdad un mentor. Cuando yo estaba en Montemorelos, varias veces nos juntamos, platicamos. Y sabe, le digo, pastor, te digo esto porque tenemos tú y yo una iglesia que tenemos que continuar el legado y la misión de esta iglesia adventista del séptimo día, tanto aquí en San Bernardino como en Colton. Amén. Y justamente ayer tenemos nosotros una misión y un legado. Y justamente ayer estábamos planificando el servicio de memoria, el Memorial Service que vamos a tener en la iglesia de Inland para el pastor Eliezer Benavides. Su hijo Samuel, ayer estaba ahí en la iglesia de Inland, ahí va a ser el domingo 12. Y yo también he sido heredero de una iglesia donde hombres misionarios como el pastor Eliezer Benavides, otros pastores que pasaron por ahí. Mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ministrar a esta ciudad y apuntar a todos a Cristo Jesús y que Él viene pronto. Amén. That's our job, that's our mission. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Y les cuento una cosa. ¿Cómo trabajamos el pastor Gustavo y yo allá en la hispanoamericana, en Boyle Heights, East LA? Había un violador, mis hermanos, ahí en el barrio. Y había atacado a varias personas.
Y saben, yo cuando llego a una iglesia lo primero que busco es esto: ¿dónde hay una taquería? Amén. Número 2, ¿quiénes son del barrio? ¿Quiénes son del vecindario? You know, I need to know the people around my neighborhood. Y dije, ya los encontré. Y ahí encontré a un grupo que yo sabía que protegerían el barrio, right? Y saben, este violador andaba por ahí, sacaron las noticias, and they put his face all over the place. Y vinieron los guardianes del barrio, you know. Nunca vinieron a la iglesia, I never came to church. Yo me fui a identificar con ellos, right away. Me identifiqué, órale, yo soy el pastor Acosta, you know, somos del barrio, órale. Y ahí conociéndonos con ellos. Y vinieron y me dijeron, hey pastor, we know what's going on, sabemos lo que está pasando. We'll take care of it, dijeron, nosotros nos vamos a encargar. Órale, yo no pregunté nada. I did not ask anything, you know. You don't ask, you don't tell, right? La ley del barrio, tienes que saber dónde estás. Mi último día, cuando me despedí, había pasado un par de años. Vinieron, dijeron, órale, pastor, escuchamos que ya te vas. Simón, les dije, it's good to meet you, man. La familia de ellos los conocí, les dimos estudios bíblicos. Simón, el pastor Gustavo y yo les dimos estudios bíblicos a las familias ahí alrededor. We had to do it. A uno del que le dimos estudios bíblicos era el sheriff Lee Baca. ¿Cuántos escucharon de Lee Baca? El sheriff famoso del condado de Los Ángeles. Él llegó a la iglesia. Lo encontramos ahí en el barrio. Él nació a unas cuantas cuadras. You never know. Tú nunca sabes quién está a tu alrededor, you know. And he came to church antes de irse a la prisión, a la sentencia federal que le dieron. Pero ahí en la hispanoamericana él conoció a Cristo Jesús. Y luego fue a la prisión. No he escuchado ya más de él. Se está enfermito. Pero vinieron los guardianes del barrio y me dijeron, pastor, ese violador nunca más, he's never going to bother anyone again. Yo no pregunté, yo no dije nada. Y fue todo. That's it. Gracias, pastor, por compartir a Jesús con nuestras familias. That's it, you know. Mis hermanos, tenemos que poner los pies en la realidad. Where we live, where we minister. ¿Dónde estamos nosotros? Como estamos estudiando la escuela sabática en Corintios, ¿sí o no? This is it, this is our neighborhood. Este es nuestro barrio. ¿Y saben qué? These are our people. Esta es nuestra gente. Por eso me gusta involucrarme. I love getting involved in my neighborhood. Por eso salgo de Loma Linda y vengo aquí a San Bernardino. I help out in the schools, ayudo en las escuelas. You know, cuando se portan bien los muchachos, cuando se portan mal, cuando se portan bien les damos recompensas. Y cuando se portan mal les tratamos de enseñar el camino. Por eso es que yo necesito tocar base, you know? Yo no necesito alejarme. I don't need to get away from the bad people. No, I need to be where they're at. Necesito estar ahí donde están. Porque saben una cosa, nosotros salimos del barrio y ahí la iglesia nos encontró, amén. ¿Sabe por qué me gustaba la hispanoamericana? Porque estábamos cerquitas de la Estrada Courts. Los proyectos donde crecimos ahí varios años. Donde si agarrabas un regalo de Navidad, tenías que defenderlo, porque te lo iban a quitar. Y yo, mis hermanos, eso siempre lo he cargado en mi mente y en mi corazón. Yo le dije, pastor Gustavo, ese es it. Tenemos que tocar base y tenemos que saber a la gente que estamos ministrando a nuestro alrededor. Estamos aquí, pero necesitamos estar también allá. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 20. Así que somos embajadores. ¿Qué somos? We're ambassadors. Somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Como que si Dios está rogando por medio de nosotros. Nosotros somos su voz. We are His voice. We are His hands. We are His hope. We bring His dreams. Traemos sus sueños al barrio, a la comunidad. San Bernardino no tiene una buena reputación, pero saben, la va a tener porque la iglesia adventista del séptimo día está aquí presente. Amén.
This is our neighborhood. Este es nuestro barrio. Y tenemos que amar a la gente aquí. No decimos San Bernardino, oh, esto y lo otro, que está feo, esto y lo otro. No. San Bernardino, Dios le dijo al apóstol Pablo, yo tengo pueblo allí. Amén. And that's why you're here. Por eso ustedes están aquí. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. 1944, antes de que comenzara, bueno, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba siendo consumida. There was deaths all over. Millions of people were dying. En Budapest, miles de judíos eran enviados diariamente a los campos de concentración. They were being slaughtered, exterminated, estos judíos. Pero llegó un joven embajador. Su nombre, Raoul Wallenberg. Él había sido enviado como embajador. He was sent as an ambassador representando a Suecia. He understood one thing. Entendió una cuestión. That's my mission. That's my field. Ese es mi campo. Esa es mi misión. And I have work to do. Tengo un trabajo que realizar. No solamente voy a llegar ahí con los alemanes que controlan todo esto y que están matando a la gente. But I'm gonna go deep. Voy a cumplir mi misión. Entendió de que el embajador no solamente habla, he doesn't only speak. Él representa el carácter. He represents the power and the authority, el poder y la autoridad y los principios del país que lo envió. Y allá fue. Mientras todos los otros embajadores estaban en silencio, shaking hands y querer caer bien, just, have a nice relationship with the powers to be, los que estaban matando a la gente, with the people that were exterminating. Raoul comenzó a trabajar. Diseñó unos documentos. He designed a document que se verían como pasaportes de protección, declarando a esas personas bajo la protección del gobierno sueco. ¿Y saben lo interesante de esto? That those documents had no power, no tenían poder, except the one que él les estaba dando. He was doing this on his own, pero él sabía que esto quizá, this could probably work. Los nazis comenzaron a ver esos pasaportes. Wallenberg subía a los trenes cuando se estaban llevando los judíos that were going to be exterminated. He would go up on those trains y entonces buscaba nombres y gritaba. He would scream, este pertenece a Suecia. He belongs to the Swiss government. Y los bajaba literalmente de los vagones minutos antes de que estos partiesen. En otras ocasiones corría detrás de las marchas de prisioneros. En the concentration camps, él sacaba gente, les daba pasaportes y defendía su causa. Cuando terminó la guerra, when World War II ended, nos dice la historia de que él salvó a más de 100,000 personas haciendo esta labor como embajador. Amén. He represented and he worked tirelessly para poder salvar a los demás. ¿Por qué? Porque él entendió que un embajador, que un embajador no vive para proteger su comodidad. He has to risk it. Tiene que arriesgarlo, vivir para cumplir la misión que él representa. Amén. Saben, a esta tierra llegó el embajador de embajadores, Cristo Jesús. He showed up y se presentó ante el terreno del enemigo. Nuestras vidas estaban condenadas a muerte eterna. The devil had us all for eternal condemnation, para una condenación eterna. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús aparece, dice que él comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió las calles de Galilea. Él no se esperó que vinieran a la iglesia. He went to the streets predicando el evangelio del reino. Amén. Sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Y nos dice que le traían a todos los que estaban afligidos por diversas enfermedades. And they would bring people who were tormented by the devil. A los endemoniados, a los lunáticos, the people who were paralyzed. Y el mensaje que el embajador Cristo Jesús tenía poder. Le estaba ganando almas al enemigo. Y tú y yo hemos sido ganados por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Why did Jesus do this? ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Saben por qué? Juan 3:16, repítanlo todos conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That's why He did it. Because He loves us. Porque nos ama. Porque Él nos ama. Y la segunda razón, ¿por qué hizo eso Jesús? Saben, Juan 13:15 nos lo dice. Porque ejemplo os he dado. I've given you an example. Para que como yo os he hecho, as I have done, como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. I want you to do the same thing that I am doing. As you see me pulling people from the devil, sacando a la gente de las garras del enemigo, yo quiero que mi ejemplo también les sirva para poder rescatar a gente de las garras del enemigo. Amén. ¿Cuántos queremos ser embajadores para Cristo Jesús? But this is a mission. Y no muchos la cumplen. You know, la palabra de Dios. Yo quiero en esta mañana, I want to empower you by the word of God. Yo quiero empoderarlos por la palabra de Dios. Today I want you to leave this church. Quiero que vayan y dejen esta iglesia. Pero quiero que vayan al barrio, quiero que vayan a la comunidad, quiero que vayan al vecindario. Listen. El impacto de una iglesia, the impact of the church, no se mide. It's not measured. Okay, I want you to know this. No se mide por qué tan llena está la iglesia. That's not the measurement of success. Si salimos de una iglesia y decimos, oh, qué bonito, la gente estuvo llena la iglesia hoy. Listen. That's not the measure of success. The measure of success, la medida del éxito de una iglesia es el impacto que tú causas a tu misma comunidad. Y el hermano que vive más cerca, yo les pregunto, ¿cuántos viven aquí mismo, en el vecindario, en la iglesia, a su alrededor? Yo les pregunto, porque sabes, podemos ser una iglesia commuter, venimos de diferentes lugares, pero el impacto a la comunidad no se siente. Pero saben, la palabra de Dios nos dice de que Jesús nos muestra cómo Él poder empoderarnos para cumplir esta misión. How to be ambassadors for Jesus Christ in the middle of the city, en medio de esta ciudad a la cual Dios nos ha puesto para ministrar. En Lucas capítulo 4, everybody go to your Bibles please. Todos vayan a sus Biblias. Lucas capítulo 4, 18 al 19. I don't know if you guys have it on the screen. Si lo tienen allá en su pantalla. En la pantalla de la iglesia, si pueden proyectarlo. Aquí la palabra de Dios nos muestra en las mismas palabras de Cristo Jesús, el embajador de embajadores, amén. El que vino a quitarle gente al enemigo de las mismas garras. Aquí Jesús nos va a mostrar, and I want you to underline it. Quiero que lo subraye. This is a class. Esta es una clase. Porque a continuación vamos a leer a las 5 personas, the 5 types of people, 5 tipos de personas que Jesús vino a ayudar. Y 2 maneras poderosas que en estos versículos Él muestra para empoderarnos para ser embajadores poderosos de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren saber a quién ayudar? Amén. ¿Y cuántos lo quieren hacer con poder, mis hermanos? Because we come here, venimos aquí. Pero no solamente para quedarnos con ese poder, tenemos que compartir a Cristo Jesús donde quiera que nosotros estemos. Léanlo conmigo, Lucas capítulo 4, 18, versículos 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Por cuanto me ha enviado, me ha ungido, para dar buenas nuevas. Número 1, ¿a quién? A los pobres, subrayen eso. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón. Esa es la segunda tipo de personas que debemos de ayudar. Número 3, me ha enviado a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Número 3, ahí está la tercera tipo de personas que debemos ayudar, a los cautivos. Dice, y vista a los ciegos. 4 clases de personas, la cuarta. Y número 5, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos o a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esta fue la declaración de guerra de Jesús contra Satanás. These words right here were the declaration of war de Jesús contra Satanás para poder hacer la obra que Jesús iba a realizar. These are fighting words. Estas son palabras de pelea contra el enemigo. The devil was shaking. The demons were ecstatic, going crazy. ¿Quién es este? Era Cristo Jesús, el que había venido a declarar en la guerra, a ganar las almas de las cuales somos tú y yo. Jesús vino a ayudar a los pobres, a los quebrantados, a los encarcelados, a los ciegos y ¿a quién? A los oprimidos. ¿Sabes? Jesús vino a ayudar a los pobres. There's 3 types of poverty. Hay 3 tipos de pobrezas. Número 1, material. People who don't have much money. The world, except us here in the United States, corren ellos con $1, $1.50. Muchas personas alrededor del mundo, $1, $2 al día. Muchos viven así. We don't live like that here in the U.S. Hoy estamos cumpliendo 250 años, Yo le doy gracias a Dios que mis padres, inmigrantes, mi jefita de El Salvador, mi padre mexicano de Durango, Triángulo de Oro, mis hermanos allá, la Sierra de Durango. Yo sé cómo es allá, mis hermanos, allá vivimos varios años, ¿verdad, jefita? Allá queríamos ir al Pollo Loco, había que matar la gallina, hermanos. That's right. Querías menudo, hay que ir a matar la vaca. That's how we grew up. Simón, eso a mí me ayudó. That's what helped me out. Yo estaba allá, yo le decía a mi mamá, hey, let's go to el Pollo Loco. Aquí no hay Pollo Loco, mijo. Le decía a mi jefe, hey, vamos a summertime, vamos a ir a jugar a las ligas de deportes, right? A baseball. Mijo, aquí vamos a ir a sembrar. Y me tocó sembrar, hermanos. Seguía yo el arado, el arado. Y yo tenía 2 morrales. Uno tenía maíz y el otro tenía frijol, hermanos. Y mientras el tío abría el surco y yo iba echando la semilla, venía de vuelta también cerrando el surco. Amén. That's how it goes, Pero saben, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el sacrificio que muchos de ustedes hicieron para venir a este país, hoy Dios lo está recompensando. Amén. Ya están viendo a la 3ª generación, a la 4ª. Ya mi mamá, mi jefa ya tiene nietos y bisnietos ya también. So, Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Pero la primera pobreza es la pobreza material. Pero hay otra pobreza, la pobreza moral, moral poverty. Esta pobreza, mis hermanos, son personas that have no moral guide, no tienen guía moral, no saben entre lo bueno y lo malo. They live their lives y no tienen conciencia of the things that they do, whether they're right or wrong. Y luego está la pobreza espiritual, spiritual poverty. Escúcheme, Jesús vino a ayudar a los pobres espirituales. Fui a un campamento, I went to a camp allá en Oregon. Hermanos, cuando llegamos ahí a Oregon y comenzamos a manejar a este campamento, we drove about 2-3 hours. Estaba tan alejado, pero llegamos. It was a beautiful place. Había 300 jóvenes. I had to preach, tenía que predicar. Predicamos, Dios fue bueno, se manifestó. The young people gave their lives to Jesus Christ, dieron su vida a Jesucristo. Todos muchachos de 2ª y 3ª generación. Pero había un muchacho que habló conmigo. I want to talk to you. Y, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, I'm not going to give you my name. Real, mi nombre real no te lo voy a dar. Te voy a decir un nombre porque no puedo decirte mi nombre real. Pero te diré esto, mi padre es uno de los narcos más famosos de México. Y sabes, yo crecí viviendo, living in a life, full of everything.
There was always money, there was always servants, siempre había de todo, dinero, había todo, caballos, yo tenía toda clase, tenía animales exóticos. Pero ¿saben una cosa? Dice, un día, y yo viendo todo esto, mi padre y el policía, las matanzas y todo eso. Un día, en la desesperación de mi padre, en medio de todo, hubo un adventista del séptimo día que estudiaba la Biblia con nosotros. ¿Y sabes qué? Eso fue como una línea de vida para nosotros. Yo aprendí de Cristo, de la verdad del sábado. Yo aprendí acerca del santuario. No podíamos ir a la iglesia porque nos mataban al venir a la iglesia. Nos matarían. Salíamos en convoys y no podíamos. Pero ¿sabe qué hacía el pastor y la iglesia? Venían a tener culto con nosotros. Mi padre me sacó y me dijo: hijo, te vas a ir, vas a agarrar una nueva identidad. No puedes decirle a nadie quién eres, pero hijo, tú sigue tu camino con Cristo Jesús. Ahora haz de la iglesia adventista del séptimo día tus amigos, tu refugio. Son gente buena, lo han mostrado. Y pastor, yo soy uno de los que me entregué a Cristo y hoy estoy aquí viviendo. I live in anonymity, en el anonimato. Pero yo estoy feliz porque tengo a Cristo Jesús. Jesús vino a ayudar a los pobres. Él estaba rico, pero pobre en cuestiones de moral y de espiritual. Jesús vino a ayudar a ellos. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y hay muchos aquí a nuestro alrededor también. Hay personas, mis hermanos, como dice la medicina, ¿saben? La medicina dice que existe el síndrome del corazón quebrantado. ¿Saben ustedes? The broken heart syndrome. ¿Y sabían ustedes, mis hermanos, de que quiénes son esos que están a los quebrantados de corazón? Listen, son aquellas personas cuyo hijo estaba enfermo de cáncer y murió y no se curó. Padres tristes porque no se puede reconciliar con sus hijos. Personas que experimentaron un divorcio traumático, rechazo o engaño, o el dolor causado por problemas familiares. Conocí, mis hermanos, justo a una persona que vivía en el vecindario ahí de las iglesias. Su hermano le había robado la casa que él había comprado para sus padres. Y ahora le había robado la casa. Él ya no era el dueño, ahora era su hermano. Su hermano engañó para poder robarle la casa. ¿Y saben qué hizo? La vendió y solamente le dio $2,000. Y esta persona estaba quebrantada de corazón. Pero saben, llegó la iglesia adventista al vecindario, amén. Y llegaron como embajadores. Y mis queridos hermanos, allí sucedió y yo lo vi, porque aún después de hacerse cristiano, cuando yo llego a ministrar a esta iglesia, él todavía tiene su corazón quebrantado. Cuando el hermano estaba en el hospital ya por morir de una enfermedad terminal, allí pude yo ver cómo el Espíritu Santo, ahora él siendo cristiano, ahora él tenía que reconciliarse con su hermano y perdonarle una deuda que él tenía. Y en ese momento el hermano le dijo antes de morir: yo quiero reconciliarme contigo, hermano, porque siento que me voy y me voy a ir con un gran cargo de conciencia. Y su hermano, su carnal, le dijo: todo está perdonado. Se hicieron, mis hermanos, la reconciliación. Yo lloré, I cried so much. Porque la reconciliación duró por lo menos media hora de llorar y llorar y llorar. Pero mis hermanos, al final, cuando esa reconciliación terminó, yo me di cuenta, mis hermanos, del poder que hay en el evangelio que nosotros tenemos. El corazón del hermano me dijo finalmente: I'm free, estoy curado, pastor, el haber perdonado a mi hermano. Y el hermano, mis hermanos, allí en la cama de muerte nos pidió
que nosotros oficiáramos, que Él entregaba su vida a Cristo Jesús. No pudo llegar al bautisterio, pero allí como el ladrón, mis hermanos, que en la cruz se agarró de Cristo, allí sucedió el milagro. Yo acepto a Cristo, confieso todos mis pecados, voy a morir con la esperanza de que voy a resucitar cuando Cristo Jesús venga. Mis hermanos, Él vino por los quebrantados de corazón. Terminó. Él vino, mis hermanos, a los del barrio, a los que trabajan contigo, a los que están en la fábrica, a los que son tus vecinos, a los que están ciegos y chocan con todas sus decisiones, que están tomando equivocadas. Él vino por los que están encarcelados, por todos aquellos que dicen, I'm trapped. Estoy atrapado en una relación, estoy atrapado en un vicio. Hace poco me tocó, mis hermanos, andar con un muchacho enviciado. Lo llevo en mi carro, le comienza la temblorina y paso por un supermercado aquí, un supermercado natural, y le digo, give me something para ayudarle a este muchacho. Mis hermanos, saben, hoy día el muchacho, hace poco lo vi que estaba en el gimnasio, estaba haciendo ejercicio. Mis hermanos, está recuperando su vida, su salud, y va a la iglesia allí donde hay verdadera esperanza. Nosotros, mis hermanos, somos embajadores. Cristo Jesús, escuchen bien, ¿cómo lo van a hacer? How are you going to do this? Ya sabemos las personas that we need to help. They're all over, they're around us. But now, let me give you the way that you're going to do it, que lo van a hacer con poder. Dice la palabra de Dios de que Jesús dijo, Él me ha enviado porque me ha ungido para proclamar las buenas nuevas y para predicar el año agradable del Señor. Check this out. El año agradable del Señor. La palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando Él predicó este mensaje, las fighting words, sino las palabras, la declaración de independencia a lo que Jesús venía, Él estaba hablando y dijo, hoy se cumple esta palabra. Y cada vez que tú y yo las utilizamos, se va a cumplir eso justamente en nuestra vida. Vamos a predicar, vamos a testificar y vamos a ganar gente con poder en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, el año agradable se trataba de un periodo de 7 años. Cada séptimo día nos da Dios un descanso, amén, para descansar, porque Él sabe que no podemos nosotros trabajar. We need a break, and we take that every 7 days. Pero en el pueblo de Israel, cada 7 años, la tierra descansaba. Ese se le conocía como un año agradable para Dios, cada 7 años. Pero estaba el año, el principal, el año agradable del Señor era cada 49 años, every 49 years. 7 días, 7 años, 7 días un descanso. Cada 7 años la tierra descansaba, no se sembraba. Pero cada 49 años, especialmente en el año 50, no descansaba, todos descansaban. Why? ¿Por qué? Hermanos, en ese año, en el año 49, 50, sucedía algo precioso. Hermanos, toda deuda era cancelada. El año se borraba, en el año 49, en el año 50, se borraba todas las deudas. Todos los que habían sido esclavos ahora podían recuperar todas sus tierras que les habían quitado por la esclavitud. Los que habían vivido lejos ahora podían regresar en ese año, en el año 49, en el año 50. Todo era restaurado. Mis hermanos, todo se restauraba. Y Jesús, cuando Él se presenta como el embajador majestuoso, Él dice, yo vine a predicar el año agradable de Jehová. Y hoy en día se cumple esta palabra. Mis hermanos, Jesús es el año agradable. Jesús es el descanso del alma. Jesús es el que trae la libertad. Jesús, como en el año agradable, cancela todas deudas. Jesús es el regreso al hogar. Jesús es el reinicio de la vida. Jesús es la restauración completa.
Así como en el año 49, el año 50 se cancelaban todas las deudas, tú y yo le debemos decir a la gente a nuestro alrededor, aquí en el barrio, todas nuestras deudas espirituales quedaron eternamente canceladas en la cruz del Calvario. Así como todo esclavo era liberado en el año 50, mis hermanos, tú y yo debemos decir a la gente aquí del barrio, en Cristo somos completamente libres de toda opresión, de todo dolor y de toda enfermedad, de todo pecado y muerte. Hay libertad en Cristo para la eternidad. Debemos, mis hermanos, así como los presos por las deudas salían libres, en Cristo podemos dar libertad de esa prisión en la que la gente está. Así, mis hermanos, como la tierra se le regresaba en el año 50 a sus dueños originales, Cristo Jesús está preparando moradas para nosotros y entraremos juntamente con Él para recuperar el Edén perdido. Oh, mis hermanos, así como en el jubileo todos comenzaban desde cero, Jesús, al conocerlo, nos da vida nueva. Tendremos un cuerpo nuevo, un hogar nuevo, un cielo nuevo. Viene la restauración para siempre. Yo quiero ser un embajador de Cristo Jesús. Hermanos, somos embajadores en el nombre de Jesús. Yo siempre que predico, yo digo, this could be my last message. Este puede ser mi último sermón. Y si hay algo que yo quiero que recuerden es eso. Somos embajadores de Cristo. Y yo debo de estar mostrando en mi vida que yo tengo poder con este mensaje. Hoy en la clase voy a enseñar cómo no iniciar con la doctrina, sino iniciar con Cristo para llevarlos a las doctrinas. Y los estudios tendrán poder cuando los enseñemos. Hoy voy a enseñarles cómo hablarle a tu vecino. No de lo que, verdad, de las doctrinas y todo esto, no, sino de Cristo y de tu testimonio para que tengas poder. Mis hermanos, léanlo conmigo. Lucas 4, 18, 19. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién quiere ser ungido por el Espíritu Santo para predicar? ¿Te quieres poner de pie conmigo, por favor? Y léelo conmigo si tú quieres ser uno de esos embajadores del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto te ha ungido, mi hermano, para dar ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Si tú quieres ser un embajador de Cristo Jesús, esta es tu tarea. Estas son las 5 personas. Y el mensaje es: hay libertad en Cristo Jesús. You do that and you will have power in your messaging, in your ministry. Y vas a lograr como iglesia llegar a traer almas para Cristo Jesús. Esta es una declaración de guerra en contra del enemigo, mis hermanos. Amén. Vamos a luchar en contra de él para rescatar a personas hasta las mismas puertas del infierno. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, mis hermanos? Amén. Let's pray. Querido Dios, help us, Lord, to be ambassadors of your cause, de tu causa. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que podamos ser ungidos por el poder de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Dios. We're not here for ourselves. We're here for you. This has nothing to do with us. It has everything to do with you. Te pido, Dios, de que nos utilices, Padre. Oh, Dios, llena esta iglesia de tu Espíritu Santo y que prediquen con poder a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Que den libertad, Señor, a los que están atribulados y encarcelados. Y ayúdanos a predicar, Señor,
el año agradable del Señor. Cristo viene pronto y viviremos con Él por toda la eternidad. Give us your blessing now, I pray in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.